Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Vida y Propósito. Si eres nuevo o nueva por aquí, quiero darte la bienvenida, saludarte. Mi nombre es María Paula Rodríguez y en este espacio comparto aquellas cosas que Dios pone en mi corazón, promesas, palabras, exhortación, que hablan a mi corazón primeramente, que me bendicen y creo que puede ser de bendición para ti también. Hace poco comencé una temporada llamada Un personaje, un testimonio, donde sacamos el jugo a la vida de aquellos personajes que tenemos en las Escrituras y que pueden bendecirnos a nosotros, pueden darnos grandes enseñanzas de cómo actuaron, qué no hicieron o qué hicieron y cómo Dios fue fiel con ellos y trabajó en ellos y por supuesto puede trabajar en nosotros también. Seguramente has escuchado la frase: no es tan importante cómo comenzamos la carrera, sino cómo terminamos. Y la verdad es que esta frase me confronta mucho a mí porque soy de las que hago muchas cosas. Me gusta hacer algo por aquí, luego algo por allá, pero comienzo algo por aquí y pienso que mejor lo puedo hacer por allá y me encuentro haciendo muchas cosas a la vez, pero no termino ninguna, o por lo menos no de la forma en la que me gustaría o en la que incluso le agrada a Dios, porque el Señor nos manda que hagamos las cosas con amor, con excelencia, con humildad, sabiendo que es para Él. Así que el personaje que he elegido el día de hoy es el rey Salomón. Vamos a estar estudiando un poco sobre su vida, sobre qué hizo Salomón, qué le pasó a Salomón y cómo su historia nos puede a nosotros ayudar, nos puede alentar, pero también exhortar a estar firmes, a que la carrera que tú y yo hemos comenzado podamos acabarla con gozo, con fe, esperanza y que un día nos encontremos delante del Señor. A Salomón lo encontramos en las Escrituras desde el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Para darte un poco de contexto en lo que vamos a comenzar a hablar, recordamos que David y Betsabé fueron los padres de Salomón. Ellos, por medio de adulterio, trajeron al mundo a un niño, pero este niño, por voluntad de Dios, no vivió más, solo vivió un par de días y luego muere. Dice la Escritura que luego de esto David se llega a Betsabé y concibe un niño. Y dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24, que Jehová amó al niño. En este versículo encontramos a Salomón por primera vez, donde Dios claramente lo ama y sabemos que tiene y tenía un gran propósito para Salomón. Él sabía que era este hijo de David el que se sentaría en su trono y el que por supuesto levantaría la casa a Jehová. Sabemos que David tenía ese deseo de hacerle una casa, un templo a Jehová, mas por ser hombre de guerra y haber derramado mucha sangre, Dios le dijo: pues no, tú no lo vas a hacer, pero tu hijo sí lo hará. Entonces vemos que Dios se plació en darle ese título a Salomón, en escogerlo y por supuesto tenía grandes propósitos para él. Más adelante conocemos que David, ya siendo viejo, estando mayor, se acercaba a los días de su muerte. Y David, como buen padre, instruye a Salomón en los caminos del Señor. Le dice: hijo mío, no te apartes de la ley. Guarda sus mandamientos, teme a Jehová, y si haces esto, Jehová confirmará tu reino para siempre. David le da esas pautas a Salomón para que él pudiera saber lo que le venía a continuación, para que pudiera estar atentos a la ley de su Dios y que solamente le sirviera a él. David fallece, queda Salomón. Vemos también que Salomón confirma su reino y pone en orden algunas cosas que estaban en el reinado de su padre y que tenían que ser primero puestas sobre la mesa. Él manda y toma acciones sobre Joab, lo que hizo Joab, que no fue agradable delante de Dios, y otras cosas que Salomón pone en orden y allí comienza su reino. Quiero que leamos lo que dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 3, porque aquí comenzamos a ver el reinado de Salomón. Y me encanta este versículo porque creo que es un versículo clave para entender lo que vamos a desarrollar a lo largo del video. Dice el versículo 3: mas Salomón amó a Jehová,
andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eso nos dice que Salomón amaba a Dios y comenzó su reinado en el lugar correcto, con el corazón correcto y mirando hacia aquel que le iba a ayudar a reinar, que le iba a prosperar su reinado. Luego vemos en este capítulo 3 que Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: pide lo que quieras que yo te daré. Vamos a ser sinceros, amados, ni tú ni yo hubiésemos pedido sabiduría como hizo Salomón, pero encontramos desde temprano a Salomón con un corazón dispuesto, con un corazón que amaba a Dios, con un corazón humilde. Y qué gran enseñanza vemos desde ya en este capítulo 3 de Primera de Reyes con Salomón, que pide sabiduría a Dios. ¿Sabiduría para qué Salomón quería sabiduría? Pues él era muchacho, no dice la palabra que era joven cuando comenzó a reinar, pero él sabía la responsabilidad tan grande que tenía delante de Dios y con el pueblo. Ser rey no debe ser, ni fue, ni me imagino que debe ser tarea fácil. Reinar una nación, sobre todo una nación escogida por el Dios de Israel. Entonces Dios se le aparece en sueños a Salomón, le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón le pide sabiduría, pero no solamente sabiduría para conocer mucha teoría o mucho estudio, mucha ciencia, le pide un corazón sabio y entendido para gobernar a su pueblo. Salomón quería hacerlo bien, quería gobernar ese pueblo, quería ser un buen rey como lo fue su padre. Por supuesto que esta petición, dice la palabra, que le agradó a Dios, y Dios contestó y le dijo: por cuanto no has demandado para ti riquezas o la vida de tus enemigos, sino un corazón sabio, yo te lo daré. Yo te daré ese corazón sabio y además, añade Dios, te daré riquezas, gloria, cual nunca otro hombre ha tenido ni la tendrá. Entonces vemos a ese Salomón que anhela el celo de la casa de Dios, hacer lo correcto, que quiere sabiduría. Entonces, a partir de este capítulo en adelante, comenzamos a ver cómo empieza Salomón a ser rey. Nos dice la palabra que Dios en efecto le da sabiduría. Dice las escrituras que otros reyes venían de otras tierras a escuchar la sabiduría de Salomón. Venían a traerle presentes, regalos, para comprobar si era verdad lo que se oía, esos rumores de que Salomón era un buen rey, un rey sabio, un rey que sabía gobernar, tuvo paz en su reinado, también tuvo muchísimas riquezas. Para que tengas una idea, las riquezas de Salomón anuales eran aproximadamente unas 23 toneladas de oro anual. Imagínate un elefante enorme de esos del África, pueden pesar aproximadamente entre 4 a 5 toneladas. Ahora, añádele unas 19 más, pero de oro. De tal manera era la magnitud, la gloria y las riquezas de Salomón. Ahora, puedes pensar: oh, qué ambicioso Salomón, qué soberbio, pero estas riquezas Dios mismo se las dio, porque se lo prometió en el momento que él pidió. Todas estas riquezas venían de Dios para Salomón. Y esto también es importante conocerlo, porque muchas veces vemos al dinero como enemigo. El dinero no es malo. Dios no se molesta cuando nosotros tenemos buenas riquezas, posesiones o abundancia. Lo malo es nuestro corazón ante esas riquezas. El amar el dinero más que a Dios. Igual con este tema y con muchas áreas de nuestras vidas, el problema está en nuestros corazones. También Salomón compuso muchos proverbios. Tenemos el libro de los proverbios donde encontramos esa sabiduría de Dios práctica para el día a día, que vino del Espíritu Santo de Dios sobre Salomón y que hoy tenemos en nuestras Biblias. En este punto situamos a Salomón con un reinado próspero, temeroso de Dios, en paz, con tantas riquezas. Y vamos a ver qué sucede más adelante cuando él pone en marcha ese deseo de David, su padre, al construir el templo de Dios. Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 8, cuando Salomón comienza a edificar, desde el capítulo 6 comienza a edificar el templo y dedica todas las áreas de ese templo para Dios. Utiliza los materiales mejores y más preciosos que había en su momento para la edificación. Él no escatima en darle a Dios
lo que se merece y en hacer una casa donde habitara su presencia. Nos dice la palabra que utilizó oro, oro puro. Todos los utensilios eran de oro, donde bebían, donde comían. Utilizó también la mejor madera. También utilizó bronce para ciertas áreas. Eso era una majestuosidad. Me imagino que no habrá obra tan primorosa y tan perfecta como la que hizo Salomón para Dios. Una vez acabada esta obra, dice el capítulo 8, donde quería llevar el hilo conductor de este video. En el capítulo 8 dice que Salomón dedica ese templo a Jehová. Y si tienes tiempo, para este video y lee los versículos del 12 al 66. Es un poco largo, pero vale la pena. Qué precioso ver el corazón de Salomón aquí, ver cómo ora, ver cómo le dedica a Dios cada espacio, cada forma de usar ese templo para su gloria. Pero el versículo 58 me cautiva y me encanta porque debería ser un clamor que hoy apliquemos en nuestras vidas. Dice el versículo 58, inclina nuestro corazón hacia ti, para que andemos en todos sus caminos y guardemos tus mandamientos y tus estatutos y tus decretos, los cuales mandaste a nuestros padres. Si recuerdas y si te suena familiar, este clamor también lo tuvo David, su padre, en el Salmo 51, cuando dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salomón también tenía ese espíritu. Señor, inclina nuestros corazones hacia ti, que guardemos tus mandamientos y que nosotros podamos poner en práctica todas las cosas que hemos aprendido y que tú nos has hablado. También Salomón ora para que Dios esté allí, porque de nada vale que ese templo estuviera muy lindo, muy precioso, lleno de oro, pero sin la presencia de Jehová. Y él le ora, le dice, Jehová, que tu presencia habite en este lugar, que cada oración que hagamos tú la conteste, que aún el extranjero cuando venga a pedirte, teniendo otros dioses, ellos puedan comprobar que tú eres el Dios verdadero. Y por supuesto, todas y aún más oraciones que hace Salomón en este capítulo. Luego en el capítulo 9 vemos cómo Dios responde a esa oración y dice, en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios se agradó también de esta petición de Salomón y le dijo que su presencia iba a estar allí y que si él andaba en sus mandamientos y cumplía su palabra y lo amaba a él y lo servía a él de todo su corazón, allí estaría Dios para siempre. Ahora, en este punto vemos a un Salomón que teme a Dios, a un Salomón que expresa el corazón de un creyente y cómo nosotros también deberíamos ser. Pero quiero dejarte este versículo que realmente cuando lo leí, amados, me sorprendió y está en el capítulo 9, versículo 10. Aconteció al cabo de 20 años cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, el rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro, de cipres y cuanto oro quiso, el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Estos versículos nos muestran que pasó un tiempo, 20 años después, Salomón terminó de edificar su casa, la casa de Jehová, tenía paz en el reino, prosperidad, riquezas. Y viendo este dato me quedé meditando en ello, en esa realidad, que Salomón entró joven al reino. No nos dice la palabra cuántos años tenía en exactitud, pero deducimos, y de la misma oración y petición de Salomón, que era joven. Si a eso le sumamos 20 años más, estamos hablando a lo mejor de unos 40 y tantos años, 50 a lo mejor, o un poco más, en donde Salomón tenía una vida agradable delante de Dios, donde él caminaba correctamente, donde hacía lo justo, donde tenía resultados de esa obediencia. Y me pregunto, en este punto, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre que conocemos de sus oraciones sinceras que anhelaba y quería y amaba a Dios? Y esto también nos ayuda a ver, amados, que no es siempre lo mucho
que hemos conocido a Dios o el tiempo que tengamos el Evangelio. ¿Cuántos años tienes el Evangelio? ¿Cuántos años tienes de creer en el Señor, de haberte bautizado? Pero ahora comenzaremos a ver qué le pasó a Salomón. Y quiero que me acompañes a leerlo, sé que es un poco largo, pero vale la pena que leamos estos versículos para saber qué fue lo que le pasó a nuestro personaje de la tarde de hoy. Dice la palabra en el capítulo 11, versículos del 1 al 13. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales había Jehová dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Wow, esto está tremendo. De aquí podemos sacar tantas enseñanzas. Espero no saltarme ninguna, porque creo que aquí tenemos la respuesta por la cual iniciamos este video y por la cual también meditaba por qué Salomón llegó a este punto. Y creo que el detalle principal está en el mismo versículo 1. Comenzando este capítulo dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Amados, esto me recuerda mucho a las palabras de Jesús cuando nos advirtió que no podemos amar a 2 señores, porque o amamos más a uno y aborrecemos al otro, o por supuesto aborrecemos a uno y el otro va a recibir mayor amor y atención. No podemos servir a 2 señores, a la riqueza o a Dios. Y ahora entiendo por qué muchas veces en los evangelios vemos cómo Jesús nos manda: ama a Dios sobre todas las cosas, búscalo, síguelo, déjame a mí, deja a tu padre, a tu madre, a tu casa y sígueme a mí, sígueme a mí. Y en nuestra mente limitada podemos pensar: pero ¿por qué Dios es tan egoísta? ¿Por qué Dios nos quiere solamente para Él? Y esto, leyendo esto, nos puede dar a entender esa razón por la cual Dios nos llama constantemente a que seamos para Él, a que nos apartemos para Él, porque todas estas cosas van a pasar. Familia, casa, dinero, carro, hijos, todo en esta vida es temporal, pero Dios es eterno. Por eso nos manda el Señor a que lo amemos a Él por encima, porque cuando comenzamos a amar a otras cosas, nuestros corazones se desvían. No podemos tener en el mismo lugar y en la misma lealtad nuestros corazones, porque vamos a terminar alejándonos de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Salomón. Él comenzó amando a Dios, pero terminó amando más a sus muchas mujeres. Además, mujeres
que Dios ya había dado una orden a sus padres desde la salida de Egipto, cuando Dios dio la ley a Moisés, Él también dio una orden para esto. Y vamos a leerlo porque está bien interesante en Deuteronomio 7, versículos del 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dios desde temprano y con la claridad total nos dice esto, no solo a su pueblo Israel, también a ti y a mí, que ese es el peligro de juntarnos, de entrar en intimidad con personas que no lo sigan a Él. ¿Por qué? Porque nuestros corazones se apartan fácilmente de Dios. Y esto ya Salomón lo sabía. Comenzó teniendo relaciones con la hija de Faraón. Hizo alianza, se casó con la hija de Faraón. Vale. Y después de esto comenzó con 1000 mujeres más. Y cada mujer tenía su creencia, su Dios, su forma de ofrecer sacrificios, ofrendas. Y nos dice la palabra que de todas estas, también él participó en sus cultos, en sus ritos de dioses abominables que ya Dios había decretado. Pero también nos dice aquí la palabra que a estas se juntó Salomón con amor. Y aquí encontramos ese amor que entrega, que compromete, que pone en el primer lugar, y desde allí comienza el fallo de Salomón. Estas mujeres sin duda desviaron el corazón de Salomón ya viejo, siendo ya mayor. Y esto la verdad es que es muy triste porque también conocemos a nuestro alrededor personas que comenzaron muy bien, que comenzaron la carrera de la fe, que un día dijeron que no al mundo y sí a Jesús, hicieron grandes cosas, grandes ministerios, iglesias, predicaciones, pero que al final, por 20, 30 minutos de placer, por una relación prohibida, por la ambición al dinero, por un negocio mal habido, terminaron fuera de ese plano, de ese propósito de Dios. Así que no nos confiemos, amados, por el tiempo que tengamos creyendo en Dios, sino que nos mantengamos fieles a Él. Luego también nos dice el versículo 9 que Dios se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de Él. Una vez más nos habla el Espíritu Santo del corazón. Por eso, a lo largo de la Biblia encontramos esa advertencia a cuidar nuestros corazones, porque de toda cosa que guardemos, debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo un hombre que conocía a Dios, que temía a Dios, que anhelaba estar en él, que dedicó esa casa majestuosa para que Dios morara en ella, que oró, que vivía en abundancia, en sabiduría, que derrotó ejércitos, cómo puede llegar a ese punto de sacrificar a dioses ajenos, de adorar a dioses ajenos, de apartarse totalmente de Dios? Y la respuesta, amados, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque el corazón tuyo, mío, es tan perverso que nosotros somos lo suficientemente capaces de llegar a este punto. Dice la palabra que engañoso y perverso es el corazón, solo Dios lo sabe. Y por esa razón vemos en su palabra la advertencia de guardar nuestro corazón, de limpiarnos, de santificarnos, porque así como le pasó a Salomón, a nosotros también nos puede ocurrir que creyendo estar firmes podamos caer, podamos ser deslizados, podamos ser quitados de esta carrera de la fe. Y hay muchas cosas que nos van a impedir, nos van a distraer de llegar a la meta. Pero también quiero resaltar la misericordia de Dios. Qué hermoso es ver el corazón de Dios, su fidelidad, y como dice la palabra, que cuando nosotros somos infiel, Él permanece siendo fiel. Y dice que Salomón no fue recto como lo fue David, su padre. Dios a lo largo del Antiguo Testamento exalta mucho a David, exalta su vida, exalta cómo fue su servicio, su corazón.
Y yo te invito a que cuando puedas estudies la vida de David. Me ha encantado estudiar la vida de David y si Dios me lo permite más adelante hablaré de él, porque David fue un hombre sujeto a pasiones, igual que tú, igual que yo, que cometió pecados, que se equivocó, que metió la pata, que hizo lo que no debía. Pero algo que resalto de David es el corazón arrepentido que él tuvo, que él constantemente iba a Dios, fallaba, pecaba, pero iba y reconocía su pecado a Dios. Y por supuesto que él cosechó esas consecuencias de su pecado, pecados que incluso hasta sus próximas generaciones tuvieron que cosechar también, pero él iba a la fuente de gracia, iba a la fuente de perdón. Él sabía que Jehová Dios, según sus muchas misericordias, le iba a perdonar. Y aquí entra la misericordia de Dios, por supuesto en David, pero sobre todo en su descendencia. Si tú eres madre o padre que me escuchas, hoy estás sufriendo por ver a un hijo lejos, porque no te escucha, porque no va a la iglesia, porque no quiere leer la Biblia, porque no cree, no te desanimes. Sigue creyéndole a Dios, tú sigue santificándote, tú sigue haciendo lo correcto, tú sigue volviéndote a Dios, tú sigue llenándote de Él, sigue pidiendo y clamando por su vida, pero también por la tuya para ser ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios mantuvo su misericordia y su fidelidad por David en la vida de Salomón. Quiero regalarte este versículo que cuando lo leí fue tan especial para mí y que lo atesoro en mi corazón, y es una promesa que está aquí en la Biblia para todos nosotros. Está en 2 de Samuel, capítulo 7, cuando Dios hace un pacto con David. Cuando Dios le dice, si tu descendencia me sigue, Él será firme, tu reino, tu trono será para siempre. Pero le dice Dios en el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Aquí vemos claramente la misericordia de Dios con la vida de Salomón. Tenemos también un libro precioso que si aún no lo has leído te invito a que lo leas, el libro de Eclesiastés. Se dice que el libro de Proverbios, que en su mayoría fue escrito por Salomón, fue escrito en ese auge cuando Salomón estaba cerca de Dios, en sus caminos, cuando su corazón estaba recto delante de Dios. Pero en diferencia a esto, Eclesiastés fue escrito en ese momento donde Salomón se dio cuenta el vacío tan grande que tenía en su corazón separado de Dios. Y no quiero hacerte spoiler si aún no lo has leído, pero Salomón finaliza este libro de Eclesiastés diciendo que vanidad de vanidades, todo en la vida es vanidad. Y nos invita a que busquemos a Dios, a que nos pongamos a cuenta con Dios, porque tarde o temprano Dios va a juzgar toda obra del hombre, sea buena o sea mala. Y por supuesto que vemos este corazón arrepentido de Salomón, que le costó años en su vejez darse cuenta de que todo lo que había conseguido, de que todo lo que había logrado había sido en vano sin Dios. Y por supuesto vemos esa misericordia de Dios que guardó a Salomón para que él pudiera arrepentirse al final de sus días, según esa promesa que le había dado a David su padre, que aunque él se apartara, como lo vemos que se apartó, la misericordia de Dios no se apartaría. Y por último vemos que es un llamado lo que nos dice toda esta vida de Salomón, a que nosotros podamos ver cómo está nuestra vida. Yo no sé si a lo mejor estás como Salomón al principio, en abundancia, en la riqueza, andando en los caminos de Dios. Si es así, qué bueno, me alegra y espero que el Señor te siga guiando para mantenerte en ese camino. Pero si por el contrario estás apartado de Dios, o tu corazón se ha apartado tras dioses ajenos, no necesariamente tras imágenes, sino tras el dinero, tras el afán del día a día, los problemas, nuestros esposos, nuestros hijos, o aquello que esté robando el lugar de Dios en nuestros corazones, regresa
Amados, regresemos a Dios, que nosotros como David podamos clamar para que Dios nos dé un corazón limpio, un corazón recto, y que mientras nosotros caminemos en esta tierra, recordemos que no solamente fue el haber empezado, sino el terminado, que Dios nos ayude a terminar esa carrera, a ser fiel, a que sigamos amándole, a que sigamos buscándole, a que si nos hemos caído, nos podamos levantar de nuevo. Ese es mi deseo, esa es mi oración, que esta tarde de enseñanza, que la vida de Salomón sea de bendición para ti como lo fue para mí, y que no nos desanimemos cuando caigamos, cuando nos demos cuenta que hemos fallado a Dios. Dios sabe y conoce nuestras fallas. Dice la palabra que Él se acuerda de nuestra condición, pero sobre todo en su gracia, si nos arrepentimos, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Gracias por estar aquí, gracias por haber llegado hasta aquí al final del vídeo. Te pido que lo compartas si crees que ha sido de bendición, que te suscribas al canal y nos vemos en una próxima. Que Dios te bendiga. Chao, chao.